la Secretaría de Educación este evento del foro departamental educativo que para este año el Ministerio ha tenido seleccionar el tema de la educación rural. Y pues nada, estas cosas son sueltas. El tema de educación rural pues tiene mucho que ver con la etapa que estamos viviendo en el país, que es el posconflicto. Y sin duda alguna, no pensarse la educación rural pues sería no sentar las bases del ejercicio de construcción de sociedad que tenemos que emprender o que hemos emprendido ya en estos últimos años a favor de un país que tenga como una de sus virtudes la paz. En el caso del Valle del Cauca, como decía Fernando, pues se van a realizar 3 preforos para terminar en el foro acá en Cali. Hemos denominado el foro del departamento como la educación rural, nuestro desafío, ¿sí? Porque realmente es un desafío, ¿no? La situación que se vive en el campo y que rural en el departamento, ustedes lo saben, no escapa a la nacionalidad, y esto tiene que ver con todo el desplazamiento que se genera pues por las mismas condiciones de conflicto, pero también por mucha cantidad de elementos que no permiten contar con un empoderamiento o un sentido de pertenencia hacia el campo y hacia la ruralidad que tenemos. Esto se evidencia, como decían, todos los desplazamientos, resultado del conflicto unos, pero también resultado de pensares que hay, de representaciones sociales que se tienen que en los individuos, en el que se cree que ir a lo urbano es la salvación y que la ruralidad no es modernidad, que la ruralidad te deja sin oportunidades, etcétera. Y en ese sentido la educación pues tiene mucho que hacer, porque también tenemos que decir que muchas de las cosas que mejoran las condiciones de vida pues hay que acercarlas a la ruralidad y no al contrario, ¿sí? En términos de salud, de educación, de tecnología, etcétera, pues hay que tratar de acercarlo a lo rural para que ese desplazamiento no se dé. Y esto se ve en todos los ámbitos, ¿no? No solamente tenemos que trabajar nosotros porque los estudiantes o los niños y jóvenes se vengan al urbano, sino también porque los docentes sintamos pertenencia por lo rural. Porque, y quiero traer este ejemplo aquí para que lo pensemos, en el sentido de que una de las actuaciones que estamos desarrollando ahora desde la Secretaría, que está generando mucha atención, es el tema de las reubicaciones por el ajuste de planta. Y entonces muchos docentes me dicen, pero ¿por qué nos tienen que reubicar en zona rural? Y entonces, revisando el tema, yo llego a una conclusión, porque es que todos los docentes quisimos venirnos de la zona rural alta, sobre todo a la urbana. Y entonces las plazas, y eso pues no lo estoy criticando, no, eso está bien, es cada uno busca la condición que considere la mejor para sí. Pero entonces las plazas que se quedaron en la zona rural, desprovistas, que fueron luego ocupadas por provisionales, son las que hoy tenemos disponibles para las reubicaciones. Entonces mire que cualquier decisión y actuación que se tenga pues va a tener luego un impacto, una implicación como tal, y eso es lo que sucede hoy. Trabajar y pensarse la educación rural es uno de los elementos importantes para saber cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que revisar esos contextos locales que permitan todo ese sentido de pertenencia que la educación debe generar en nuestros niños y jóvenes hacia esos sectores. Lógicamente, también pensarse la educación implica hacer exigencias hacia el resto de sectores. Yo no puedo pretender estar en el campo sin condiciones de producción, sin condiciones sociales como la salud, como la conectividad, como la movilidad, etcétera, que todo esto debe ir de la mano, pero yo sí pienso que cuando la educación se piensa una ruralidad y lo que hace es definir lineamientos que pueden implicar luego ejercicios de participación conscientes, me refiero a lo siguiente, y es que cuando hay jóvenes en la ruralidad, padres de familia, docentes que participan activamente en las decisiones gubernamentales tales como planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, etcétera, conscientemente se va a exigir en esos estamentos o en esos escenarios, perdón, que se construyan condiciones para la ruralidad. Entonces, pensarse la educación aquí no es solamente lo pedagógico, que es fundamental,
¿sí? Fundamental en este ejercicio que vamos a hacer hoy para definir los retos de la educación rural en el departamento, sino que también se generen posibilidades de participación ciudadana para que seamos conscientes de las decisiones que se toman en el departamento, en el municipio y en la nación. Me refiero a que para uno poder participar activamente en un ejercicio de planeación, por ejemplo, debe tener como mínimo 3 condiciones. Y la primera es conocer, y esa tarea nos la han dejado la educación en el sentido amplio de lo que significa educación, no solamente la escuela, sino la casa y todo el escenario en el que se pueda desarrollar procesos de formación. El segundo es tener la capacidad de interpretación de eso que conoce, una interpretación que permita contextualizar el conocimiento, porque hay muchos que conocen demasiado, pero desconocen el territorio, y al desconocer el territorio, pues la aplicabilidad de ese conocimiento se desvanece. Y el tercero es ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Porque es un imperativo que nosotros podamos construir colectivamente las decisiones. Todo esto, mire, aparece en un escenario de decisión, pueden llamarlo político, técnico, en términos de planeación, pero se fundamenta en qué hemos hecho desde la educación para poder debatir todos esos conceptos que nos permitan tener claridades para el actuar en el territorio. Y es hacia allá donde la educación rural debe trabajar. ¿Qué elementos tenemos que trabajar desde lo pedagógico, académico, desde lo administrativo, pero también desde lo familiar, que en este caso es muy importante? En este preforo y en los siguientes vamos a tener experiencia desde esos 3 componentes, académico y pedagógico, fundamental para saber qué está pasando y cómo estamos desarrollando esas acciones pedagógicas en el territorio. Alguna vez aprendí desde la educación ambiental que hablar de pedagogía era preguntarse quién aprende, cómo aprende, para qué aprende y en dónde aprende, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que reconocer en su contexto a cada uno de esos individuos que tenemos como estudiantes en el día a día, ¿sí? Para saber quién es, cómo aprende, ¿sí? ¿Para qué aprende? Porque si un estudiante eso está aprendiendo para venirse a la ciudad, pues entonces enseñarle todo el elemento de ruralidad en términos de la producción, por ejemplo, pues no tendría sentido. Entonces hay que identificar esos elementos. Entonces, además vamos a ver en estos tres preforos el tema familiar, que aquí es fundamental en la interacción, sobre todo cuando estamos hablando del campo, incluso tener de la mano a ese padre de familia, a ese familiar en el ejercicio pedagógico, pues es fundamental, porque no hay nadie más que ellos que conozcan el contexto de la ruralidad. Y el tercero es desde lo administrativo, pues que también tiene que ser coherente con eso, ¿no? Las decisiones que se tomen al interior de las instituciones, por ejemplo, siempre tienen que estar en función de esa apuesta que tiene la institución. Digamos, una institución que tiene modalidad agropecuaria, pues todas sus decisiones de inversión, técnicas, etcétera, tienen que ir en función de lo mismo, y ese es el ejercicio que deberíamos estarnos pensando a través de estos foros, que vamos a escuchar experiencias para aprender de ellas, para desaprender también de las mismas y poder construir nuevos elementos para que la educación rural en el Valle del Cauca tenga sentido y encuentre sentido, ¿sí? Que es lo más importante. Entonces, para no alargarme más en el tema, simplemente agradecer por la participación alta que tenemos hoy aquí, por tratar de pensar la educación rural en el departamento. Desde la Secretaría y por instrucciones de la señora gobernadora se vienen haciendo unos esfuerzos importantes en el tema del PER, por ejemplo, ustedes lo han visto en los últimos 3 años, aproximadamente 5.000 millones de pesos se han invertido, y es uno de los temas que la gobernadora más empuja y que apoya en todo el sentido de la palabra, Ana Milena, cuando conformó un equipo de trabajo importante que hace presencia en los territorios, que ha entregado elementos para que la educación rural en el departamento pues tenga un lineamiento y un camino adecuado a las necesidades que se tienen. Muchas gracias y espero que se disfrute el evento y que podamos tener muchos aportes al final de cada una de las 3 jornadas que vamos a tener.